Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Silvestre López Portillo. Bienvenidos al Interrogatorio. El invitado del día de hoy es un joven actor que ha participado en 14 producciones para televisión, 13 películas, incluyendo doblajes, 3 obras de teatro. Como cantante ha grabado, muchos discos, dado muchos conciertos y hecho muchas giras, obviamente tanto por México como por el extranjero. Todo apenas a sus 30 y tantos años de edad. La Universidad de las Américas Puebla y el Interrogatorio tienen el gusto de recibir al actor Alfonso Herrera. Qué gusto. Muchas gracias, Master. Por Dios, esta es tu casa. Tú acá, ahí están todos tuyos. Hola. Toma asiento, negro, black. Así está perfecto. Negro, black. Bueno, ahora sí que Increíble. Oigan, qué gusto, ¿eh? Qué todo gusto es estar acá. de ellos, ya lo puedes ver, ahora sí. Es un placer, de verdad. Oye, está padre, ¿eh? ¿Te gusta? Está muy padre. Está muy padre. Gracias por la invitación. Es un placer estar en Puebla. Gracias. Al revés, un Gracias, gustazo. Master. No, hombre, al contrario. Bueno, vamos a empezar por el principio, Poncho. Nombre completo, Alfonso Herrera Rodríguez. fecha y lugar de nacimiento. 28 de agosto de 1983 en la Ciudad de México. ¿Quién es y qué hace tu madre? Mi madre, ella estudió biblioteconomía. Ah, caray. Ella fue bibliotecaria mucho tiempo del centro médico y mi padre es odontólogo. Él también trabajó en el centro médico y fue ahí donde se conocieron, en el Seguro Social. ¿Sigue trabajando ahí tu padre? No, mi padre ya Sí, se retiró. ya se Mi retiró. padre puso su empresa. Él, dentro de sus ideas locas, él inventó de alguna forma una fórmula que es agua con flúor, y esa agua se la daban a los niños en lactancia y a las madres que estaban lactando. Y eso prevenía la caries dental. De alguna forma yo fui como su conejillo de indias. Esa sonrisa perfecta que te caracteriza. Pues sí, Eso. he ido pocas veces al dentista, gracias a mi padre, siempre lo he dicho, y le funcionó muy bien y se retiró, su magia le funcionó y se retiró a los 50 años y ahorita se dedica a jugar frontón. Nada más. ¿Hermanos? 2 hermanos. ¿Mayores, menores? Uno mayor de casi 48 años y uno más chico de 20... Me va a matar mi hermano. 28. Ok. Nace en DF, pero tu infancia, estaba yo revisando, pasas mucho tiempo en tu infancia en Guadalajara. Sí, ¿Por? mis padres se separaron, entonces yo me fui a Guadalajara con mi madre. Ahí tenía familia mi mamá, varias de sus hermanas vivían allá, entonces intuyo que ella quería iniciar de cero y eso fue lo que hizo. Nos fuimos a Guadalajara con mi hermano y allá allá estudié el kinder, la primaria. ¿Cómo eras en primaria? Era muy estudioso, era muy estudioso. Es de los raros que se han sentado aquí que han dicho eso. Era muy estudioso porque mi madre siempre, después de la escuela, siempre tenía alguna actividad deportiva y después tenía alguna clase, digo, ya sea una regularización de matemáticas, es que siempre las tenía, o una clase de inglés. Mi madre estaba muy empeñada en que yo aprendiera inglés. Mi padre también estaba súper empeñado en que yo aprendiera inglés, lo cual se los agradezco profundamente. Y ¿Pasas primaria, secundaria? paso primaria, secundaria, la adolescencia. Y mi padre, cuando yo tenía, sí, como unos 15 años, me dijo, oye, yo sé que tú vienes a México constantemente, solamente en las vacaciones. Me gustaría que ahora pues, yo pudiera hacer la función de padre y que tú te vinieras a hacer la preparatoria. No, tercero y secundaria. Tercero y secundaria, que te vinieras a hacer tercero y secundaria y lo que resta de tu carrera a México. Y yo le dije, ok, va. Entonces me fui a vivir a México con mi papá. Y así fue como regreso al DF. En el proceso de Guadalajara, primaria, secundaria, estos años, ¿ya se veía la actuación? ¿O querías ser veterinario, Para sacerdote, nada, piloto para nada. de Yo avión? era súper... No. Para nada, yo era muy tímido, Yo quería estudiar
aviación. Inclusive yo mandé mis papeles a una escuela en San Antonio de aviación comercial. Obviamente ya estaba por terminar la preparatoria y me aceptaron. Me aceptaron para hacer pues sí, los exámenes correspondientes. Y ya me lanzo a esa parte, ¿va? Yo sé que, Vale. tío, tú. Pero sí, bueno, tú- yo quería Este estudiar. es tu programa. Vamos y venimos a la hora que Yo quieras. quería estudiar aviación. Yo quería estudiar aviación. Yo era muy tímido, era muy. Sí, yo nunca me imaginé estar parado enfrente de un escenario con gente. O estar en una pantalla y que la gente me viera. Era algo que nunca me lo expliqué. Nunca me lo imaginé. ¿Dónde llegas? La Edron Academy. O Edron Academy. Yo llegué a The Edron Academy porque mis hermanastros de esa época, mi padre tenía una pareja y sus hijos iban ahí. Y pues fue como Ahí. fue como lo natural, ¿no? Ellos van ahí, hay una camioneta que va a esa escuela, así que te chingas y vas a esa escuela. Entonces me tocó y fue una gran experiencia. ¿Sí? Fue una gran experiencia. La preparatoria para mí fue una experiencia muy interesante. ¿Por qué? Porque ahí fue donde descubrí que tenía ganas y que me gustaba esto de que me viera la gente, actuar. Obvio. ¿Cómo? Empezamos, ¿Qué hiciste? Empezamos a hacer obras de teatro. Yo tenía un maestro que para muchos de mis compañeros fue un mentor súper importante. Era un escocés que se llamaba Pierce, que se apellidaba Pearson. Él era, por lo que tenía entendido, él manejaba satélites. Él tenía una red de satélites muy importante o manejaba una red de satélites, o por lo menos eso era lo que se rumoraba. Y de repente él decidió perseguir un sueño que era irse a México y dar clases. Y se puso a dar clases de ciencias. Y cuando terminaba la escuela nos daba clases de teatro. Y en el grupo de teatro estaba, lo recuerdo muy bien, estaba Jimena Sariñana, estaba Chema de Tavira, estaba María Aura. María Aura hacía algunas cosas. Gael es mayor que tú, porque Gael también va por ahí, ¿no? Gael estuvo en el Edron, pero justo cuando yo entré al Edron, él salió. Yo entré en tercero de secundaria y él justo había salido, justo se había ido a Londres a estudiar. Qué grupazo. Sí, y la pasábamos bien y hacíamos unas obras bien interesantes. Las obras que montamos fue The Crucible, montamos Antígona, y nos gustaba mucho quedarnos después de clases para ensayar. Ok. Y realmente Pearson tenía una pasión increíble. Después ya le perdimos la pista, supimos que lo último que supe fue que este maestro se fue a Argentina a estudiar tango. Un bohemiazo. Porque era lo que le apasionaba. Entonces se fue a Argentina a estudiar tango y ya después le perdimos la pista. Y fue ahí donde me di cuenta que me gustaba, que tenía ciertas facilidades para eso. Y Jimena Sariñana, su padre es un muy conocido director de cine, Fernando, estaba por empezar una película, que era Amarte duele. Amarte duele. Y me acuerdo que estábamos haciendo la obra y Jimena llegó y dijo, oigan, mi papá va a hacer una película. ¿Quieren ir a hacer el casting? Entonces fuimos a hacer el casting. Y tómala. Y nos quedamos, porque Chema también está en la película. Chema, José María hizo un papel también ahí conmigo. Éramos los fresitas que chingábamos a Luis Fernando, que hasta la fecha me dice, ¿por qué la mataste? ¿Por qué la mataste? O sea, de repente voy en un centro comercial y me dice, ¿por qué la mataste? Y yo, pues, yo qué sé, me pagaron por matarla. Es mi chamba, ¿no? Es mi chamba, ¿no? Me voy a regresar un poco. Sí, sí, sí. Porque exactamente en ese periodo, ya, ok, tienes que tomar una decisión. Estabas precisamente haciendo las obras de teatro. Exacto. Ok, me voy a actuar, pero decides lo de la aviación. Lo de la aviación, al final de cuentas, no se hace. No. Hay un problema de papeles. Más bien, yo tenía la idea de estudiar aviación, inclusive cuando todavía estaba haciendo Amarte duele. Todavía. Yo hasta ese momento yo lo veía como un proyecto que podía hacer y lo terminaba y después yo me iba a estudiar a San Antonio. Pero hasta ese momento todavía la actuación yo decía, bueno, me gusta, tengo habilidades, me gano una lanita,
Pagas para los chicles, sí. pago, sí, que me acuerdo que me pagaron y es... ¿Y te acuerdas Gracias. que compraste lo primero que te compraste? Lo primero que me compré, no, lo ahorré, lo ahorré, lo ahorré, lo ahorré. Aunque no lo crean, lo ahorré. Por un segundo, ¿eh? Aunque no lo crean, lo ahorré. Fíjate que pensados. una vez Rafael Inclán me dijo algo que se me quedó muy grabado y me dijo, mira, porque nos estaba yendo muy bien con la novela y todo eso. Me dijo, mira, Poncho, tú vas a vivir desempleado toda tu vida. Toda tu vida vas a vivir desempleado. Vas a empezar una novela y se va a acabar. Vas a empezar una serie y se va a acabar. Vas a empezar una película y se va a acabar. Vas a empezar una obra de teatro y una gira y tarde que temprano se va a acabar. Así que nunca tienes chamba segura. Así que ahorra. Entonces, Más vale. son sabias, Palabras de un son maestro. sabias palabras de un maestro. Que aquí ya estuvo el maestrazo, Rafael Inclán. Es un tipazo. Es un adorable maestro. Ahorren Ahorren. desde Más ahorita. más ahorita que el dólar está en 18. Exactamente. Y cuando se vayan en 3 años, ahí les Vale. encargo. ¿Estudiaste actuación, Poncho? No. No estudié actuación. No estudié actuación. A partir de Amarte duele, entras a la película, haces casting. ¿Hago casting? ¿Te acuerdas cómo fue tu casting? ¿Ya habías hecho alguna vez algún casting? No, nunca en mi vida ¿Cómo había fue hecho tu un primer casting? ¿Lo hiciste directamente con Fernando? ¿Lo hiciste? Lo hice, no, No. lo hice con Claudia Becker. Con Claudia Becker lo hice. Y Gran mujer. Con su madre, sí, Bueno. sí, con Claudia Becker, que paz descanse. Y me acuerdo que nos dijeron, bueno, puedes llevar un fragmento de Romeo y Julieta. Y yo dije, no mames, yo no voy a llevar ningún pinche fragmento. Entonces ahí me inventé yo una historia de alguien que veía a una mujer y que se le acercaba y tenía mucha vergüenza de invitarla a salir, pero él estaba muy preocupado por la vestimenta que llevaba. Entonces me inventé yo ahí un choro y me invitaron a hacer el callback después y pasé los diferentes filtros y ya estaba dentro de la película. Tu primer día en el set. ¿Cómo fue tu primer día en el set? ¿Alguna vez habías ido a algún set? Nunca en mi vida había ido a un Tu set. primer día en un set. El primer llamado fue en Xochimilco, fue en Las Trajineras. Hay una escena que estamos en Las Trajineras y me acuerdo que Fernando nos puso una regañiza porque pues éramos unos escuincles y nos dieron unos botes como para hacer nieve, de esta nieve plástica que si te la comes te mueres. Y nos decía Fernando, bueno, les damos aquí las cosas estas de nieve artificial y están echando desmadre. ¿Sale? Bueno, corre cámara, acción. Llenamos la trajinera de totalmente de nieve. Entonces el director de arte me acuerdo que tenía la pinche cara. O sea, destruimos el arte en 5 segundos. Entonces, ¡corte! Y tuvieron que otra vez volver a limpiar la trajinera, pero sí, fue en Las Trajineras, me acuerdo perfectamente. Con Marta, con Jimena y con Chema. Y no fue tan ajeno, porque como estaba Jimena, estaba Chema y estaba yo, pues era como algo muy... ¿Qué fueron las primeras indicaciones? ¿Cómo es Fernando? Bueno, platícales quién es Fernando Sariñana y cómo es para dirigir Fernando Sariñana. Marta ya estuvo aquí, platicó su experiencia, que es diferente, pero ¿cómo te fue a ti con Fernando? A mí me fue muy bien, a mí me fue muy bien. Y yo estoy muy agradecido con Fernando, muy, muy agradecido con Fernando porque él fue la persona que por primera vez me dio como ese voto de confianza. Y él justo venía de filmar Ciudades Oscuras. Entonces, que es una película diametralmente... Totalmente opuesta. Opuesta a Marte duele. Es una película oscura, es una película muy densa. Recuerdo que estaba Bruno Bichir, estaba... Es un gran elenco, son sí, varios, es una película coral. Me recuerdo mucho el personaje de Bruno, porque hace un personaje muy, muy interesante. Pero entendía que éramos poco experimentados, entonces tuvo mucha paciencia con todos los que por primera vez estábamos tocando un set. Entonces, a mí me fue muy bien. Trabajar con Marta y con Jimena, con todos ellos. Fue increíble, fue increíble, fue increíble.
Es que llegar al set en Amarte Duele era como un día de campo. Porque no, nada más era un solo, para hombres, era un solo tráiler. Entonces todos nos metíamos ahí y echábamos desmadre. Y no sé si estaba una chica de maquillaje, Gaby Benito, y me acuerdo que nos íbamos a jugar al camper de maquillaje, un juego que se llamaba Puercos, que eran unos puerquillos, que los tirabas al piso y ahí era como casi castigo y juegos muy... Esas son las cosas que Muy peculiares. Muy peculiar. Ok. En ese momento, a mí me llama mucho la atención que de repente, ¡pum!, la gente empieza ya a reconocerte. ¿Cómo se empieza a acercar la fama a tu edad, a esa edad y por primera vez? En ese momento no, cuando hice Amarte Duele, realmente no. ¿Todo estuvo tranquilo? Todo estuvo muy tranquilo, todo estuvo muy tranquilo. Después de que hice Amarte Duele, Pedro Damián estaba en esa película. Él hacía un papel. Hace un pequeño papel. Y hacía el papel del padre de Marta y de Jimena. Entonces, ese fue como el link para Clase. hacer el primer proyecto en televisión, que era Clase 406. Yo en ese momento todavía decía, bueno, me gano otra lanita y me voy a estudiar aviación. Aviación. Pero hasta la fecha sigo pensando que ya... O sea, yo digo que el próximo proyecto ya me voy a estudiar aviación. Pero así fue como conocí a Pedro y así fue como hice mi primer proyecto de televisión. Clase 406. Cuando te lo proponen, ¿qué te propone, Pedro? A ver, vámonos a la tele. ¿Cómo ves el proyecto de la tele? ¿Cómo ves un guión? ¿Cómo te sientas? ¿Cómo se arma un proyecto como Clase 406? Es un lenguaje muy diferente. Es un lenguaje muy diferente porque en el cine, y vaya, no era mi primer película, no sabía, o sea, no sabía, pero por lo menos en el cine no estabas en un foro como o por lo menos en esa película fue así, no se filmó en un estudio, todas eran locaciones. Y de repente llegar a clase y ya meterte a un foro y ver luces y saber que te tienes que parar y que tienes que buscar tu luz y que tienes que buscar tu cámara y que tienes 3 cámaras y que tienes que jugarle a las 3 cámaras. Y luego, afortunadamente no usábamos apuntador, afortunadamente porque yo me hubiera vuelto loco, yo creo. Pero eran muchos tecnicismos que yo desconocía. Yo me acuerdo que cuando hice una prueba para la novela, me acuerdo que estaba enfrente de la cámara y estaba haciendo la escena. ¿Te puedes parar? ¿Puedes hacer lo que...? Estaba haciendo la escena, la termino y me salí. Y me decían, y empezaron a decir por el tollback así, ¿pero por qué te sales? Y yo, porque ya acabé. Pues sí. Pero ya sabes que en la televisión es como reacciones. Entonces están las famosas reacciones. Entonces yo no conocía eso. No lo conocía. ¿Y cómo aprendes? ¿Quién te fue enseñando? ¿A quién te acercas? Jorge Poza. Jorge Poza él hacía de maestro en esa novela. Entonces yo creo que Jorge Poza me vio totalmente como que desubicado y Jorge me enseñó todo ese tipo de tecnicismos. Y fue muy, muy generoso conmigo porque él me decía, mira, Poncho, esa cámara cuando se prenda es que están contigo. Y cuando cambie, es que ya no están contigo. Y tienes que saber que hay muchos actores medio colmilludos que luego te van a querer dar chicharrón. Y luego tienes que saber que esa es tu luz y que tienes que buscar. Entonces, él fue muy generoso conmigo. Yo voy a estar, y yo siempre que lo veo, yo siempre se lo recuerdo y le digo, oye, Jorge, yo estoy tremendamente agradecido contigo por eso. Porque tuvo la generosidad de tomarse el tiempo y de echarme la mano. Así que, y creo que todo el tiempo, sin importar cuál es tu profesión, siempre tienes a alguien al lado que de repente está así como perdido. Sí. Y si tienes la posibilidad de echarle la mano, puta, es genial. ¿Novatadas? Sí, cómo no. En Amarte Duele nos hicieron Tu primera película. Mi primer película. La haces junto con el crew, ¿no? Nos hicieron el bautizo. A Marta la bautizaron. No, Luis Fernando ya había hecho De la Calle. Sí. Sí me acuerdo que el cabrón estaba feliz. Armando ya también había hecho De la Calle. Queridísimo Cucú. Nos metieron a
Chema también lo bautizaron. No, Chema no, a Chema no lo bautizaron. No me acuerdo. Pero el punto es que nos aventaron botes de pintura, esa fue la primera bautizada, y después, la última escena, Chava Cartas, el fotógrafo, le gustaba mucho mojar la calle para generar como texturas. Y estaba esta pipa de agua, y nos aventaron a la pinche pipa en Santa Fe a las 4 de la mañana con un frío tremendo. Esa fue nuestra... De cine. Nuestra novatada de cine. ¿De tele hicieron? No, ahí sí no había presupuesto, yo creo. En clase 406. No, nada Mira. de novatada, nada. Hay que decirle a Pedro Damián que te la deben, ¿no? No, ya no. Sí está bien. Ahí estás, Anaí, Dulce María, Cristian Chávez, Jorge Poza, Chelín, bla, bla, bla. Es otro boleto de generación también. Sí. ¿No? Y otra cosa, y era otra... A pesar de que eran dos proyectos juveniles, Sí. porque las telenovelas juveniles ya desaparecieron, era... Fíjate, yo considero que era de lo más... Era un formato colombiano, la versión original se llamaba Francisco el Matemático, fue un éxito en Colombia, y Pedro Damián compra los derechos para pasarla en Televisa, y creo que le fue bastante bien, a pesar de que era un proyecto juvenil. Yo considero que Pedro se salía un poco de toda esta acartonamiento que de repente sucedía en la televisión, que es algo que yo agradezco, que ojo, no deja de ser un formato de telenovela, pero trataba de hacer cosas diferentes, no usábamos apuntador, trataba de usar lo más posible locaciones, si hacía foros, si tenía que grabar dentro de foros, trataba de que los sets no fueran tan acartonados, porque de repente se nota. sí. Y creo que Pedro Damián hacía cosas muy interesantes en ese aspecto. Bueno, a final de cuentas, tienes 4 temporadas, 2 años al aire. Su madre, es un chingo. 2 años al Sí, aire. Bueno, Poncho, sí, perdón, un pero es un chingo. chorro. 2 discos con música de la novela. Por eso me decían, pues si nada más hiciste Clase y Rebelde. Y yo dije, sí, cabrón, 2 años cada una. Fueron como 8 novelas que me chingué. Sí. Sí fue un madrazo. Luego, una de las cosas que es muy interesante y me gustaría que también platicaras, y si me lo permites, Sí, claro. también se da un estereotipo, Poncho, ¿no? No cantas, no actúan, son de plástico. Sí. Ese tipo de cosas también. Y tú has estado a lo largo de tu carrera, por más que todos sean actores, por más que todos sean directores, hay tribus. Y hay formas de, los de cine como ven a los de teatro como ven a los de series, como ven a los de cine, a los de las novelas y de todo el rollo. Obvio. Vienes obviamente de cine con Fernando Sariñana, de una cuestión juvenil, pero entras a hacer Clase 406. Sí. ¿No sentías cómo ibas a hacer un personaje con alguien más de cine o algo? ¿Pasaste broncas de si sabías o no sabías, si cantabas o no cantabas? ¿Problemáticas de esa imagen tuviste? Pues obviamente al no haber tenido como una formación, ahora sí que formal, obviamente me topaba con muchas limitantes y sobre el camino yo tenía que aprender o morir. Pero a nivel público, críticas contigo. Críticas conmigo en el sentido de que hayan dicho... De que no sabes actuar, no sabes cantar, eres un producto de Televisa. Un chingo de veces. ¿Cómo un lo chingo de enfrentas veces. eso, Poncho? O sea, porque llegas al set y Sí, puedes sí. contar la última. Ya viste la última que nos criticaron, ¿cómo se...? ¿No? No tengo idea. ¿Cómo Mira, vas? en Rebelde nos criticaron en Bueno. mil cantidad de veces. Decían que hacíamos mucho playback. Claro. Yo lo que puedo decir es que yo cantaba fuerte y feo, pero sí era yo. Fuerte y feo, pero sí era yo. Y le echaba muchas ganas. Y realmente ¿cómo se llama? La demanda que teníamos, pues no eran canciones que te demandaban mucho. Siendo bueno. totalmente honesto. No ibas a ir con Y- Sarah Brightman a echarte un No, dueto, ¿verdad? pues no. Con Andrea Bocelli echarte algo. Y obviamente, pues la participación que yo tenía vocalmente, pues era muy limitada. Y yo también sé perfectamente dónde yo estaba parado. Y yo nunca en mi vida me hubiera imaginado salir y decir, sí, yo soy el cantante que México esperaba. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo sé perfectamente ahora sí que mis pros y mis contras. Y mis contras los he tratado de pulir
y los pros, pulirlos más y explotarlos. Creo que ese es el punto, ¿no? ¿Y qué pasa cuando te dicen, tienen que cantar? Tiene que cantar. Dije, puta madre. ¿No Pues, estaba en el plan? no ¿o estaba sí? en el plan. Yo cuando vi a Pedro, terminé clase 406 y me dice, oye, te quiero invitar para hacer esta novela que se llama Rebelde, solamente que hay un grupo. Yo dije, ¿cómo que un grupo? Sí, un grupo. Y yo le dije, Pedro, pero espérate, ¿cómo? Dije, bueno, va. Y pues nada, tuve que ¿No empezar saliste corriendo a buscar a alguien? Y, ¿qué hago? ¿Algo? No, pues tuve que tomar como algún tipo de asesoramiento vocal Ujú, ujú. y la libré. Y obviamente las tablas también te van dando, y el tiempo te van dando Experiencia. pues, experiencia, ¿no? Pero sí, yo lo que puedo decir de ese proyecto es que nos dio una exposición masiva. Es más, Rebelde estuvo a punto de no hacerse. Estuvo a punto de no hacerse porque es un proyecto argentino y Televisa tuvo que pagar los derechos a Televisa. Perdón, Televisa tuvo que pagarle los derechos a Cris Morena, eran los argentinos del proyecto original. Y en la primera semana de grabación la íbamos a hacer en Monterrey. Y estábamos a 4 días de irnos a Monterrey y todavía no se pagaban los derechos. Entonces estábamos como, bueno, esto no se va a hacer. Esto no se va a hacer. Y estuvimos a punto de que no se hiciera. Y nadie nunca se esperó el madrazo de este ¿Hubo algún proyecto. tiempo entre Clase 400 y Rebelde? Como 8 meses. Como Para 8 ustedes, meses. nada. O sea, ya estaban trabajando para Rebelde. Vale, cabe mencionar que cuando terminé clase me di cuenta que, bueno, que probablemente era algo que podía hacer. Y Pedro ya me había hecho la invitación formal de hacer Rebelde. Entonces como que aguanté y dije, bueno, ok, me espero. Y sí, la aviación ya la había dejado a un lado. La puse a un lado, como en stand-by. Todavía está en stand-by. Ahí nomás, la tenemos estuvo al aire también por casi 2 años. Rebelde da lugar a 6 discos de estudio. Su madre. Rebelde 2004, Nuestro Amor 2005, Celestial 2006, Rebels 2006, Empezar desde cero. Edición diamante, edición No, platino, no, edición... no, bueno. Yo les decía a los de la disquera que tengan compasión con No, los que man. lo compran, no manches. Discos en vivo, recopilaciones, las versiones instrumentales, las de Navidad, las que quieras, las ardillitas, todo el mundo hizo hizo RBD con todo. Camilo Lara estaba ahí Metido. estaba metido. Así es. El último, Palacio de los Deportes, 21 de diciembre de 2008. Sí. Ese fue el último concierto que dimos en México. ¿Qué tal? Creo. Lo das, Palacio de los Deportes Sí. de Madrid, Palacio de los Deportes de Madrid. Sí. Ese fue el último el concierto último concierto que diste. que dimos. ¿Te dicen o decides? O dices, yo ya acabé. Eh, Son muchos años, en algún momento alguien dijo, yo ya me bajo del barco, varios a lo mejor se bajaban. ¿Tú te quedaste hasta el final? ¿Por contrato? ¿Porque querías? había un acuerdo entre Ok. todos que era, de todas maneras, los derechos se terminaban, porque había que pagarle otra vez a los argentinos para poder continuar con el proyecto. Y yo quería seguir haciendo más cosas. Cuando regresábamos de las giras, yo tenía la intención y quería seguir actuando. Entonces yo recuerdo que cuando regresábamos de las giras, yo decía, bueno, ¿qué he hecho? Si yo quiero seguir actuando y si yo quiero hacer una carrera, pues he hecho Amarte Duele, he hecho Clase 406, que duró un chingo de tiempo, he hecho Rebelde, que también duró un chingo de tiempo, pero realmente no tengo un historial fuerte. Entonces, mientras yo regresaba, me puse a trabajar. Entonces empecé a hacer doblajes, hice algunas series, hice películas, hice una serie con Ana Claudia que se llamó Terminales. Sí, ahorita llego, fíjate. En el Inter, justo cuando estaba entre las giras, Y los conciertos. hice una película que se llamó Volverte a Ver, hice una gira de teatro con una Píloma. obra, porque a mí me interesaba hacer porque era muy poco lo que había hecho y yo quería continuar y sabía que el proyecto podía tener como una fecha de caducidad un poco corta. Creo que el proyecto se veía así. ¿Se te sube la fama? ¿Se siente ahora sí con RBD? Conciertos, giras. Ahora sí ya no puedes salir a tomarte un café, no puedes ir al súper. Fíjate que, y puedo hablar por los 6,
Creo que estuvimos muy, muy aterrizados y creo que en gran parte eso fue el éxito que tuvimos. Que éramos muy profesionales y cuando teníamos que estar en una entrevista estábamos todos y hacíamos realmente un equipo. Digo, había pleitos y había broncas como en todos los lugares, pero teníamos en términos generales una muy buena relación y eso hizo que funcionara y que todo siguiera caminando y que todo trabajara bien. En ese equipo, ¿qué rol jugabas en RBD? O sea, está la fea, el latino, el negro, como cualquier lado, ¿no? Lo que tú quieras, en una película, en el ejército, lo que tú quieras, hay roles. ¿Cuál era el tuyo en RBD? ¿Quién era? Si tú dices, Poncho, ¿te acuerdas de Poncho en RBD? Era el que se subía, el que si nadie se atrevía, Poncho lo hacía. No tengo idea. ¿Tú quién eras en ese grupo de RBD? A mí me apodaban el Redentor. Porque yo trataba de no... Porque yo sabía que iban a haber... Ese era un proceso muy largo, entonces yo sabía que iban a haber muchas broncas, iban a haber muchas peleas. Entonces yo siempre me hacía a un lado. Entonces decías, ay, el Redentor no se quiere meter en las broncas. No se quiere pelear. Y, pues sí, yo creo que trataba de ahí... Maite y yo éramos los que más, como que nos salíamos un poco de las broncas. Y eso adentro del grupo. Y pues eso, ¿no? Okay. ¿Qué aprendes en RBD? ¿Qué le aprendes? Dices, gracias a RBD, sé esto. Y hasta la fecha lo puedes aplicar. Fue una gran escuela en términos de medios. Fue una gran escuela en términos de conocer diferentes culturas, formas de trabajo. Y culturas me refiero a cómo se trabaja en otros países. Tener la posibilidad de darte cuenta que cuando éramos jóvenes, porque ya no soy joven, te das cuenta que las inquietudes que tienen los jóvenes en México son las mismas inquietudes de un joven que tiene en Brasil y las mismas inquietudes que tiene un cuate en España o en Japón. Entonces, te das cuenta cómo hay una similitud en ese aspecto. Pero fue una gran escuela en términos de medios. Y fue algo tan masivo que hasta la fecha todavía me dicen charrito montaperros. O sea, así me decían en la novela. Entonces, hasta la fecha voy en un centro comercial y siempre sale esa frase. A la distancia, ¿cómo ves RBD y Clase 406? Como algo increíble. Como algo increíble y gracias a eso estoy ahorita donde estoy. Okay. Y bien que mal, pues gracias a Rebelde tuve la proyección que tuve y gracias a eso, pues hasta la fecha me siguen llamando para muchos proyectos por una cuestión de proyección, lo cual agradezco profundamente. ¿En algún momento alguien te dijo, así, digo, ahorita ya hiciste un pequeño resumen de un poco a dónde vamos, pero alguien te dijo, Ponchito, vámonos acomodando porque esto se va a acabar y si quieres seguir en la actuación, hay de dos sopas, o le sigues novelas, bla, 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 lo que tú quieras, o le vas metiendo al teatro? A mí me llama mucho la atención tu carrera en el teatro, por ese RBD a la par de que estás haciendo The Pillowman. Y es un personaje en The Pillowman que se llama Mikal, que es un asesino con retraso mental. Sí. Y era rebelde. Es cierto. Güey, perdón, pero creo que es una búsqueda de, a lo mejor aquí le sigo dando, aquí vamos a seguirle en el marketing, pero aquí enseño quién eres o te estás metiendo en retos. No sé si voy bien o me regreso. Yo sabía que yo quería seguir trabajando y yo quería seguir actuando. Pero si no tenía nada y decir, bueno, hice esto, pues realmente iba a ser muy complicado a largo plazo. Pero a mí mi manager me dijo una cosa muy, muy, muy interesante y me dijo, mira, Poncho, hay dos cosas. ¿Quieres seguir chambeando o quieres hacer una carrera? Porque si quieres chambear, podemos escoger un chingo de proyectos y vas a estar brincando de uno a otro, a otro, a otro, y vas a chambear un chingo. O puedes hacer una carrera. Y hacer una carrera implica decir no, implica parar, implica tener mucha paciencia, implica estudiar.
implica meterte en proyectos donde no vas a saber cómo lo vas a resolver, pero lo tienes que resolver y te tienes que nutrir y tienes que buscar asesorías y tienes que pedir ayuda. Y yo elegí hacer una carrera y para eso tuve que poner el freno de mano y decir, ok, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Y qué proyectos quiero escoger? Y así fue como empecé a replantearme, a replantear hacia dónde quería. Reinventarte. ¿Sería retomarte en serio? No, siempre me tomé en serio. Ok. Simplemente fue el decir hacia dónde quiero ir, Ok. qué proyectos quiero escoger. Y también darte cuenta que el hecho de tener un micrófono enfrente te da una gran responsabilidad. O sea, una cosa es salir en un TV Notas diciendo qué comiste ayer y con qué novia o qué novia vieron. tienes, que a final de cuentas es basura. Porque no solamente comemos por la boca, comemos por los ojos, comemos con lo que escuchamos. Eso también nos alimenta. Y yo no quería ser parte de eso. Yo me negaba y me niego a ser parte de eso. Y por eso también traté de replantearme cosas. Ok. Sales en la cinta Volverte a ver. Con todo respeto para la gente de TV Notas. Y para sus lectores. Jimena Herrera en Volverte a ver. Comedia romántica. A nivel de crítica, bueno, yo me dedico a la parte de la crítica de cine, pero al final estás leyendo, revisando tu carrera y de todo el rollo. ¿Qué vas a decir de No, Pochito, bueno, yo no te tengo ni por qué mentir en nada, pero bueno, la película no le va bien a nivel de crítica, si no le va bien a la película. No es muy ¿Estás de buena, acuerdo? No es muy buena. Vienes de un monstruo y a mí me interesa saber, bueno, pues, primero que nada, ¿por qué te regresas y escoges ese proyecto? Porque una oportunidad que me dieron en cine, tomando en cuenta que estaba en Rebelde, tomando en cuenta que estaba en este proyecto. Entonces, mucha gente de cine me tenía como un poquito de... ¿Ya ven lo que estoy diciendo? No, es de tele. Es de tele. No le hables, no le hables. ¿Te digo? Entonces, Chris Hull confió en mí, me dio la posibilidad de entrar en este proyecto y yo lo acepté. Y fue una gran oportunidad de volver a hacer cine y de decir, bueno, vuelvo a hacer cine. No le va mal, ¿qué sientes? ¿Qué pasa por tu cabeza? No le va mal a una película, es como si no le va bien un disco, una obra o algo, y dices, chin, ¿qué hace Poncho cuando dices, qué cogea, analizas, mentas jefas, te vas, nuevo regreso? ¿Qué haces? No. Fíjate que no soy muy aprensivo en esas cosas. Okay. Si no le fue bien, pues no le fue bien. Y si no está buena, pues no la vuelvo a ver. Y ya. No la veo ya. Okay. No me torturo. ¿Qué tal hacer doblaje? Tu primer doblaje es Igor. Igor, fue muy interesante. Es otra escuela. Es otra escuela, pero yo a veces, cuando hago doblaje, porque he hecho poco doblaje, o sea, y tampoco puedo decir que soy un maestro del doblaje porque no lo soy. Hay grandes maestros y hay grandes personas que... Yo considero que en México hacemos uno de los mejores doblajes del mundo. Y yo me considero un intruso. Un intruso porque hay grandes maestros que te van asesorando y te van guiando y te van diciendo. Pero fue muy interesante, fue como proyectar todo eso con la voz, nada más. Entonces es un gran reto, Es ¿no? un gran reto. Vienes otra vez, sigamos tu carrera, y cuando te llegan te dicen, va a ser doblaje de Igor, pues órale, vamos a entrarle. ¿Con quién corriste? ¿Quién te dejas en las manos de un director? Ahí sí había un equipo que nos arropó muy bien y que nos guiaron muy bien, entonces no hubo para dónde correr. Ya la ayuda estaba ahí. ¿Cómo haces y cómo llegas a Terminales, Ana Claudia Talancón, y llegas a Terminales? Recibí una invitación de Miguel Ángel Fox mientras yo estaba en Rebelde y me pareció un proyecto interesantísimo. Creo que fue de las primeras series que hizo Televisa. Es la primera camada de series hechas en casa. Porque me acuerdo que estaba El Pantera, que estaban haciendo, que fue El Pantera. Y Sexo, de otras estaba por ahí. Exactamente. Y Terminales fue una de esa primera camada. Y fue algo muy interesante, fue un proyecto súper bonito, súper bonito. Ahí tuve la posibilidad de trabajar con Rigoberto Castañeda, con Álvaro Curiel. Es bueno, Rigoberto. Es muy bueno. Es un gran tipo. Y si vieron Kilómetro 31, él es el director de Kilómetro 31. Y 32, ¿no? Ya, y ahora la 32. Próximamente. Exactamente. No se la pierdan. Y fue increíble trabajar con es otra industria, ¿no? ¿O es la misma industria en el sentido de
Ahora las series, pocos capítulos, ya vas concentrado que a lo mejor no es una novela de largos, no es una película de uno. Este es un juego muy interesante, me entró en una Es serie. un híbrido. Yo Exacto. considero que es un híbrido y es una mezcla muy interesante porque eran 13 capítulos con un lenguaje bastante cinematográfico, tomando en cuenta que tienes el tiempo de la televisión. Es un filmograbo. Entonces tienes que ir en chinga Sí, sí, sí. y el primer asistente de dirección tiene que estar muy a las pilas porque no es que tengas que filmar una película, son 13 capítulos. Entonces hay que calibrar un poco la energía. No lo digo desde el punto de vista del actor, yo lo digo desde el punto de vista de producción. Hay que calibrar muy bien la energía para saber en qué escena te vas a tomar un poco más de tiempo, en qué escena puedes sacar la grúa y puedes Sí, armar, montar. sacar el abanico y hacer todo lo que tú quieras hacer. Y en qué momento son escenas de transición donde solamente tienes que hacerlo con una o dos tomas. Entonces es un ejercicio muy, muy interesante. Televisa le apostó a las series en ese momento. No se pudo hacer más. Después pararon las series. Y La única que sigue continuaron. es el Pantera, por ahí se avienta 1 o 2 temporadas más, pero también. Exactamente, nada fue más. algo muy, muy corto, totalmente. Ahorita que mencionabas, me llama la atención, ¿en algún momento te ha interesado la producción? O sea, ver Sí, cómo se hace, me ahora sí que gusta, organizar, me gusta, contratar. me interesa mucho. Y me interesa porque cuando entiendes muy bien el lenguaje de ese lado, entiendes mejor cuando estás de este lado. Si tú tienes ¿y sabes a quién se lo vi? Tuve la gran fortuna de trabajar con Paz Vega en una película. Así es, próximamente. Esa mujer se paraba en el set y le decía al fotógrafo, ¿qué lente tienes? Entonces, ya sabía qué lente tenía, veía el espacio y ya sabía cuál era su rango, o sea, tenía un entendimiento brutal de ella misma en el set. Pero para eso sabía muy bien lo que estaba pasando atrás de las cámaras. Y me di cuenta y dije, bueno, hay que echarse un clavado también ahí para poder aprender un poco más y para poder hacer mejor tu trabajo. Venecia, una producción venezolana. ¿Cómo llegas a esta película? Hike, ¿cómo fue que llegué a Venecia? Yo me entrevisté con Edgar Ramírez. Edgar Ramírez es uno de los productores. Yo venía de Buenos Aires y Guillermo Arriaga me dijo, oye, hay unos cuates que te quieren ver para una película en Venezuela y pues no estaría de más que los vieras. Entonces fui al hotel donde se estaba quedando Edgar. Yo no sabía que era Edgar. Entonces yo me fui a entrevistar con él y me contó del proyecto. Él fue el que me contó del proyecto. Entonces me contó más o menos de qué iba la historia, me contó más o menos cuántos meses iba a durar la filmación, me contó del director, me enseñó un poco las locaciones, hicimos un Skype con el director y era una historia muy interesante. Era un soldado que estaba en Pearl Harbor y castigado por el ejército norteamericano, lo mandan a Venezuela a tratar de decodificar las señales de los submarinos a través de su máquina, que los alemanes tenían una máquina que se llamaba la máquina Enigma, y ahí ellos transmitían su información, y el gobierno de los Estados Unidos pudo construir, y los aliados pudieron, estos son datos reales, pudo construir una máquina que era un híbrido que podía decodificar la máquina Enigma y los mensajes de los aliados. Entonces él tenía que decodificar los mensajes alemanes para poder rastrear los submarinos que querían hundir a los tanqueros venezolanos que llevaban petróleo a Curazao y después a Nueva York para llevar combustible a Europa y abastecer a los aliados. Entonces, bueno, ya les conté mucho. Y mi personaje era un soldado que llega a Venezuela, se enamora de una venezolana, ahí hay un triángulo amoroso con un general venezolano y fue una historia bastante interesante. El director es un venezolano armenio que se llama Haik Gazarian, que ahorita está por hacer su segunda película, que la va a hacer en China. Wow. Es increíble la cantidad de lana que están metiendo los chinos y le están compitiendo ya a Hollywood. Entonces, y esa es la apuesta que él está haciendo. Y bueno, fue una gran experiencia. Fue una gran experiencia filmar en Venezuela, fue una gran experiencia estar en Venezuela. Me acuerdo que a mí me tocó el
referéndum de si Chávez se quedaba, ¿O no? si lo reelegían o no se reelegía. Y yo nunca había visto una ciudad o un país tan polarizado. O sea, no podías, lo digo con total objetividad, no, por Dios. sin estar de un lado o del otro. Pero yo me acuerdo que yo salía, iba a salir del hotel y traía una playera roja. Y me decían, no salgas con esa playera. Y yo, ¿pero por qué? Porque me van a pensar que eres chavista. Y de repente si llevabas un coche último modelo, decir, no salgas con eso porque van a pensar que eres un imperialista. O sea, era una situación muy, muy interesante. Lo digo con total objetividad, sin prejuicio alguno. ¿Y cuánto pasas en Venezuela? Como 3 meses más o menos. 3 un meses rato. estuve en Venezuela. Regresa a México para un capítulo de Mujeres Asesinas. También. Con Álvaro Curiel, que hice Terminales, y con Así Angelique es. Boyer. Después haces Tiempo Final en Colombia. En Colombia, sí. Te vuelven a hacer proyectos y te vuelves a Colombia. Bueno, te vas a Colombia. Me voy a Colombia, sí. Te reencuentras ahí con Luis Fernando Peña. Sí, con Luis Fernando ahí hice Tiempo Final. Era un capítulo se llamaba El Billete, muy interesante también. Muy, muy interesante. Ya para esta saber, haciendo corte de caja, ya hiciste discos, ya hiciste novelas, ya hiciste series. ¿Ok? ¿Ya se fijaron? Seguramente a los 26, ¿no? Tendrías, no tengo idea. 5, sí, más o menos. No, ya hiciste mucho. Para esta idea, ¿ya ha cambiado tu visión de la actuación? Tenía una idea un poco más completa. Ujú. Y me refiero a haber podido hacer cine, hacer series, hacer Teatro, hacer discos. novelas, entonces hacer doblaje. Entonces tenía una visión un poquito más completa, pero no dejaba de tener una carrera muy corta. Entonces había que seguir caminando. ¿Te gustan los ensayos, Poncho? Sí. Sí, yo soy fanático de los ensayos. ¿Te has enfrentado a un director que no le gusten los ensayos? Que diga, a la toma 1, vámonos, ya tú ya debiste haber llegado con eso, vámonos. Sí. ¿Te da miedo? Mucho, porque a mí me gusta mucho ensayar y a veces tengo una idea en la cabeza y yo lo ensayo en mi casa, y al momento que llegas y ya ves como todos los elementos, pues ya puedes ir incorporando esos elementos, pero si no tienes un ensayo previo, es un arma de 2 filos, porque por un lado, si tienes esa seguridad te puedes sorprender y puedes utilizar esos recursos que tienes a la mano de manera natural, porque es lo primero que ves. Y por otro lado, pues te hace cortocircuito, porque si ya te casaste con la idea del ensayo, ya cagaste, ¿no? Para estas alturas, ¿algún vicio que tengas de actuación? Yo creo que sigo teniendo vicios, y creo que todos tenemos vicios, todos. Y la idea es encontrarlos y eliminarlos. Ok. ¿Cuál es el que más sigues trabajando? No eliminar, pero el que sabes, no es un defecto, hay vicios en la actuación. Me da mucho pudor hablar de mis vicios. Ya llegaremos Me da después. mucho pudor. Ok. Regresa a las novelas y haces, Camaleones. ¿Por? Digamos que... Rocío Campo. Además, no regresaste con cualquiera, ¿no? No. Yo estoy muy agradecido con Rosy. Siempre agradezco la posibilidad de estar en un proyecto, y trabajé con Belinda, y si algo tiene Belinda es que es tremendamente inteligente. Esa mujer es tremendamente audaz y es muy inteligente. También tuve la posibilidad de trabajar con el Flaco Ibáñez, que era muy chistoso. Es muy chistoso el Flaco Ibáñez. Y sí, fue una novela que filmamos durante 9 meses y pues la disfruté hacer. Digo, Álvaro Cueva no le gustó mucho. Lo sé. Y entiendo por qué. ¿Quieres saber qué dijo? No. Ya sé qué dijo. Y entiendo. No, por favor, sí, dilo. Venga. Es más, no sé ni por qué te pedí permiso. No, es cierto. No, Claro, dilo. Eres el invitado. Es que me ha sorprendido. Digo, yo la verdad, yo no tuve oportunidad de ver el Camaleones, pero bueno. Qué bueno. Dice, conste, el maestro Álvaro Cueva, que digo, si de algo sabes de tele, pues supongo, el maestro, y ya lo conocimos, ya estuvo aquí sentado. Sí, lo sé. Cualquier videohome de rancho de los 80 tenía mejores secuencias de acción, golpes y suspensos que Camaleones. Cualquiera. Sí. Cierro comillas. Eso es lo que dijeron de Camaleones. Sí. No lo culpo. Desde entonces,
Yo no sé si es casualidad o algo, pero no has regresado a una telenovela, Poncho. Y no dudo que te hayan ofrecido hacer telenovelas. Sí. ¿Por qué ya no? Mm, Uno, por... eh, decidí también enfocarme en otros proyectos. Yo consideraba que había hecho ya muchas telenovelas y hice 3, pero hubo 2 que fueron como 8. Sin embargo, quería seguir aprendiendo y quería hacer otro tipo de cosas. Ojo, yo estoy muy agradecido con ese formato. Yo estoy muy agradecido con la telenovela. Es algo que me dio de comer por mucho tiempo y creo que nunca puedes nunca puedes ser malagradecido con algo que te dio tanto. Ok. Y yo no estoy peleado en volver a hacer una telenovela. Al contrario. Es cuestión de proyectos, Es cuestión de productores, bla, proyectos, bla. es cuestión de No te personajes. cierras. Para nada. Sin Yo embargo, volvería a hacer una telenovela. volverías. Totalmente. Otra vez encuentro el mismo, no patrón, sino la misma actividad. Después de hacer una novela comercial, bla, bla, con esta industria, y te vas a hacer Rain Man al teatro. Sí. Y en Rain Man yo siento que Rain Man, y además, platícales quién eres en Rain Man. Charlie Babbitt es la adaptación a teatro de la película que sí conocen, Rain Man. Hace el personaje Dustin que haría Hoffman, Tom Cruise. Y yo era el personaje de Tom Cruise. Y Plutarco Asa hace el personaje de Dustin Hoffman, que lo hace y lo hizo de manera brutal, lo hizo soberbio. Rain Man es otra vez el regreso a me vuelvo a tomar en serio, me vuelvo a hacer, voy en busca de otro reto. ¿Qué es Rain Man para ti después de Rocio Campos? Seguir aprendiendo. Ok. Seguir aprendiendo, tuve la posibilidad de trabajar con Martín Acosta, que es un gran director de teatro. Es un gran director de teatro. Y era una obra que me hacía mucha ilusión hacer. Y el personaje era interesante, perdón. Era muy interesante, los actores eran muy interesantes. Estaba Sergio Kleiner, estaba Plutarco, estaba Paula Núñez, Guillermo Larrea, que en paz descanse. Era Hanna Ralui, que era un proyecto muy interesante. Te fue muy bien. Le fue bien. Desafortunadamente. Pero la crítica en teatro, yo leía y todo, hablaron muy bien de tu trabajo. Sí. Le fue bien. Y cuando hablan bien de mi trabajo también tiene mucho que ver con el trabajo de todos los compañeros. Porque a veces el foco puede estar en uno, pero es un trabajo en equipo. Ya por 2010 te avientas 3 series. El 10, El Equipo y El Encanto del Águila. ¿Ok? El 10 sobre fútbol, apoyado por ESPN. Así es. Eres gran fan del fútbol. Soy muy futbolero. A mí me hubiera gustado que esa serie caminara más, pero la gente de ESPN, la gente que ve ESPN, y me incluyo, pues de repente te ponen algo de ficción y dices, brother, a mí me vale madre la ficción, yo lo que quiero ver es un resumen deportivo, no quiero ver ficción. Y lo entendí, y creo que todos lo entendimos, y lo asumimos, y dijimos, bueno, fue una gran experiencia, pero fue la primera serie que ESPN se aventuró a producir en Latinoamérica. Después de eso hicieron algunas cosas de reality, pero bueno, fue una gran experiencia. El Equipo, controversial, otra vez te enfrentas a críticas. Bueno. Pero estas críticas fueron más allá de una cuestión el New York Times. Actoral. Sí, fue una cuestión muy, muy complicada y muy peculiar. Incluso la crítica del New York Times ni siquiera se mete en tu actuación o no se mete ni siquiera No, con es la que producción, fue una cuestión con la imagen. Fue una cuestión muy, muy controversial. Tan es así que, bueno, nosotros estábamos ahí, estábamos desempeñando un papel y de repente nos enteramos de cómo todo lo que se estaba ¿Puedes cocinando. platicarles de qué se trata y cuál es tu papel? Es una serie que hizo Pedro Torres. Pedro Torres. Y éramos policías federales, y fue muy controversial por los recursos que se utilizaron, y fue muy, muy controversial. Y cuando nosotros estábamos allá adentro, nosotros decíamos, bueno, no pasa, pero lo que fue complicado fue después, cuando nos dimos cuenta de todo lo que se estaba cocinando tras bambalinas. Fue muy peculiar, fue algo un poco revelador, ¿no? Puedes platicar lo que quieras. Yo, a lo mejor ellos no estaban. No.
Es algo que de repente digo, bueno, ¿qué estaba haciendo ahí, maestro? Fue una serie que hizo la Policía Federal en conjunto con Televisa y muchos recursos del gobierno fueron destinados a esa serie. Entonces fue muy controversial porque muchos recursos del Estado fueron utilizados para producir una serie. Entonces era muy injusto que los recursos y los impuestos que nosotros estábamos pagando fueran utilizados Una serie. para hacer una serie. Y eso, cuando nosotros lo estábamos haciendo, pues realmente, cuando estás adentro, pues no lo ves. Pero cuando termina el proyecto y ves la bomba mediática que se genera, dices, Dios mío, ¿qué estaba haciendo? Que les fueron a la yugular. Sí. A mí no. A mí no. No, A es mí que no, no fue ni siquiera personal. A lo que me refiero, ni contigo ni con Surya. No. Es más, bueno, hacia ustedes fue un entrenamiento, cómo fue preparar un personaje, aprender a disparar, a nivel de actor. Sí, a nivel de actor fue algo pero te metiste en totalmente nuevo. Claro. Pero toda la bomba mediática que se vino después de hacer el equipo fue una cosa brutal. Sí. Una cosa brutal, ¿no? Y luego El encanto del águila. Y bueno, hasta Aquiles Cerdán. Aquiles Cerdán, sí. Con ¿Le Irene suena? Azuela. ¿Le suena, no? Vinimos a filmar aquí a Puebla. Pues sí, precisamente, vinimos aquí a ¿Le Puebla. suena? Nos fuimos a grabar allá a la casa de los hermanos Cerdán. Sí, fue un proyecto muy interesante. ¿Te dirigió a ti Gerardo Tor? No, me dirigió Maffer Suárez. Maffer. Maffer me dirigió. Muy bien. Interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Y creo que fue un gran resultado, fue un gran contenido, fue un gran proyecto. ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer tu capítulo? Realmente la chinga era la pelona de Aquiles Cerdán, porque ¿Sí? nos tardábamos como 3 horas o 4 en solamente poner la pelona. Y fue como una semana de filmación. Ok. Regresa al cine con el remake de aquella cinta argentina que se llama La suerte está echada. Con Y te avientas Juan Carlos de Yaca. con Juan Carlos de Yaca. Y aquí en México le ponen Así es la suerte. Sí, fue una película muy importante y que le fue muy bien en Argentina. Y si trataron de hacer algo similar, hicieron el remake en México, no fue tan afortunada en taquilla. Creo que la película es bastante buena. Y Juan Carlos y todos quedamos muy satisfechos con el desempeño y con el resultado. Pero bueno, a veces uno no tiene una bola de cristal y no le fue tan bien en taquilla. Pero ya para estas alturas, Poncho, también creo que es importante que lo puedas platicar y saber, ¿ya sabes cómo se mueve la distribución y cómo se mueve el cine? O sea, ¿o te va interesando más o menos cómo se mete? ¿O eres de los actores de llego, hago, trabajo, la sacan y como le vaya a la película de todos modos, tú ya terminaste? Es que no puedes hacer mucho al respecto. Tú haces la película, apoyas en todo lo que tú puedas o tengas que apoyar en la parte de promoción porque es algo fundamental y después sueltas y a ver cómo le va. No puedes hacer mucho al respecto. Hay muchas veces yo tengo oportunidad de platicar y te dicen, es que el guión era buenísimo. Claro. ¿Y qué pasó después? ¿Quién sabe? Yo creo que hay tres El editor, bla, hay bla. 3 factores. Hay 3 factores y esto alguna vez se lo escuché a alguien y me pareció muy interesante. Hay tres componentes que hacen a una película, que es el guión, el director y el cast. Puedes vivir con 2. Puedes vivir con 2. Si tienes las 3, es un proyecto que tienes y debes de hacer. Puedes vivir con 2 y si tienes solamente 1, piénsalo. Y si no tiene ninguno, pues... Sigue de vacaciones. Sí. Estoy de acuerdo contigo. O con quien lo haya dicho. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo. Luego, bueno, trabajar con Irene Azuela. Fue la primera vez que trabajé con Irene. Nada más para decirles, ganadora 2 Arieles, más muchos premios, Sí, una sí, gran sí, actriz. es una actriz muy comprometida, es una actriz con mucha tripa, mucha tripa, y fue increíble trabajar con ella. Yo recuerdo una escena que estaba en la parte del balcón tirando, porque nos estaban atacando, estaban tratando de meterse a la casa, y tiene unos pantalones, Irene, tiene una tripa, es tremenda actriz. Luego de esta película, de cómo le vaya, comercial, tu experiencia, todo el rollo, nadando con tiburones. ¿Cómo llegan nadando con tiburones? Casting. ¿Fuiste a un casting? Sí. Hicieron el casting en el Teatro de los Insurgentes. Me acuerdo que pude saludar a Mauricio Isaac, que justo acabamos de hacer la película de Así es la suerte.
Y hice casting, me tocó hacer casting con Bruno, con Demián, y como 2 días después me hablaron por teléfono y me dijeron, bueno, bienvenido al ¿Ya proyecto. conocías a Bruno y a Demián? Yo ya conocí a Bruno porque alguna vez quisimos montar una obra en el Foro Shakespeare y hicimos una lectura dramatizada para mostrar el proyecto, que al final ya no se pudo hacer, con Erwin Beitia, que había hecho Pillowman, y al final ya no se pudo hacer el proyecto. Y Bruno se acordó de mí por esa lectura dramatizada. Y así fue como llegué a Nadando con A Tiburones. Demián no. A Demián no lo conocía. No, sí lo conocía. Y ahí te va, espérate, es que fue una anécdota, me acabo de acordar. Estaba en Venezuela filmando Venecia y estábamos en los foros a las afueras de Caracas y llegó una comitiva y nos dijeron, va a venir el señor Benicio del Toro para mostrarle la película a Hugo Chávez y así que por favor no se le acerquen, no lo vean, no lo toquen. Y bueno, el caso es que Benicio del Toro fue a mostrarle esta película a Hugo Chávez. Y Demián hace el papel de Fidel Castro en El Che. La de Soderbergh. Exacto. Entonces llega Benicio del Toro con toda esta comitiva, pues nosotros estábamos ahí esperando a que la superestrella se paseara por los foros venezolanos y viera qué cine se estaba haciendo en Venezuela. Y no podíamos hacer nada porque tenía un cinturón de seguridad brutal. Entonces así iba Benicio, ¿no? Además es enorme. Y hasta atrás iba un mexicano así, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Y era Demián. Y Demián estaba hasta atrás así saludando a todo el equipo técnico, a todos los actores. Y todo el equipo le dijo, no, ma, hay un mexicano, aquí hay un mexicano. Entonces ya nos juntamos y pues platicamos un poco. Me dijo, oye, qué buena onda que estás haciendo aquí, que estás haciendo una película. Y cuando estuvimos Nadando con Tiburones se lo recordó y le hizo mucha gracia. Sí está buenísimo. ¿Cómo es Bruno como director? Dirige nada. Es Bruno, ¿Sí? es Bruno. Es... Bruno Bichir dirige. Actúas con Demián. Actuó con ¿Tú? Demián, con Ana de la Reguera. Ana de la Reguera. Qué monstruos. Bruno, a pesar de que te está dirigiendo, está yendo y agarrándose el pelo y se ve y camina y sube y baja. Es Bruno, es un saltimbanqui. ¿Y Demián qué le dice? Es No. que juntos son dinamita esto. Hacen un gran equipo. Y algo que me sorprendió mucho específicamente de ese proyecto, mucho, y específicamente de Demián, fue cuando fue toda esta bomba mediática del Oscar. Fue justo cuando estaba nominado. Exactamente. Todo el mundo dijimos, perdón. No, por favor. No, es que, ¿qué hace Demián Bichir, mexicano, nominado al Oscar, en México haciendo una obra, cuando ya podría, era la pregunta de los 64, ¿qué haces? Regresaste por una obra de teatro. Podías ya, ¿con quién quieres actuar o dirigir? Pero fue muy interesante. Sí. Demián estaba aquí haciendo teatro. Y algo que se me quedó muy grabado fue ver a Demián. Yo estaba en mi casa, prendo la televisión y dice, Demián Bichir nominado a los que digo, no mames, tengo ensayo con ese güey en 2 horas. Entonces, wow. Y ver a Demián tan sencillo, tan profesional, lo nominaron al Globo de Oro, no sé si creo que lo nominaron a los SAG Awards, También. lo nominaron al Oscar, y tú lo veías con una humildad, para nada desenfocado, para nada distraído, totalmente y ahí. Cuando hay muchos compañeros que por cosas un poquito menores, pues ya por un están, TV novelas, bro. ya están. Y a eso es algo que le admiro muchísimo a Demián, mucho. Las críticas son extraordinarias para tu trabajo, para la obra, para todo. Y vuelves a hacer el doblaje ahora en el Lorax y en los Croats. Así 2 es. veces más de doblaje. Sí. Cambia la hora del doblaje, dices, ya me lo sé, ¿cómo es? No. Siempre que llega, siempre DreamWorks, además. Siempre que llega, siempre es otra vez, va de nuez. ¿Cómo era? 4 cuadros a un lado, 4 cuadros al otro. Pero no, siempre que vas a un estudio para doblar algo, hay que llegar con mucha humildad porque hay grandes maestros ahí.
Te avientas el papel de Mario en la película de terror Espectro. con Paz Vega. Y ahí es donde viene la experiencia de Paz Vega. Ahí es donde conozco a Paz, es tremenda actriz, tremenda compañera. Y es tremendamente generosa, tremendamente humilde. Trabajar con Paz vale el los proyecto. grandes son muy humildes. Y luego haces Amadeo, una de mis películas favoritas, ojalá y la vean. Metegol. Metegol. Y tuve la fortuna de conocer a Campanella. Es lo que te iba a decir. ¿Conociste a Campanella? Conocí a Campanella. Es un director saso. Es un gran tipo. Y me pudo explicar la secuencia del No, del de estadio. ¿Del secreto de sus ojos? Sí, del secreto de sus ojos. ¿Han visto El secreto de sus ojos? No, ¿Se pero acuerdan? la de Campanella, no la de Julia Roberts. Hay una, no sé si ustedes se acuerdan, hay una secuencia, Un plano secuencia. un plano secuencia que la cámara va, es una toma aérea y luego baja al estadio, se mete a la cancha, sube a las gradas y de repente Ok. termina en un close-up. Y me fue explicando paso por paso Son cómo tres, fueron los cortes. ¿no? Son tres Sí, cortes. son 3 cortes. Y luego de ahí sigue a la persecución, bajan por el túnel. Sí, no, es, no. es una. Vale la pena ver esa película por ese plano secuencia y por la película también. Y debo decir, además, Metegol a mí me gusta en idioma argentino y me encanta también en español. Es una película Pero te voy a ser muy honesto. Yo no entendí por qué la doblaron al el español. argentino era maravilloso. Sensacional. El Beto. argentino era maravilloso. Poncho, el Beto. El Beto. El Beto en argentino, es Clap, barba. clap, 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 clap. Mis hijos aman eso. Es como el increíble. Beto. Yo agradezco mucho que me hayan invitado, pero creo que el doblaje argentino era maravilloso y sobraba un poco el mexicano. Yo siento que hubiera sido perfecto si hubieran dejado el mexicano. Yo feliz de la vida lo hubiera hecho y el haber hecho el doblaje me pareció genial, pero yo creo que el doblaje argentino cumplía, era muy bueno. Yo lo hubiera dejado así. La dictadura perfecta, Poncho. Gran proyecto, gran proyecto. Primero que nada, el perro Estrada. Gran proyecto. A mí me mandaron el casting, yo no sabía de qué se trataba. A mí me mandaron un casting y yo dije, puta, una película de Luis Estrada, pues lo voy a preparar. O sea, yo ni en mis más sueños más salvajes pensaba participar o en una película de Luis Estrada. O sea, nunca me hubiera imaginado que Luis hubiera dicho, bueno, voy a agarrar a un chavito de rebelde y lo voy a poner en mi película. La verdad. No, bien. Inclusive me acuerdo que tuvimos una charla con los alumnos del ITAM y estaba Damián Alcázar y estaba Joaquín y estaba Luis y estaba yo. Entonces yo decía, y ustedes se preguntarán qué está haciendo un chavito de rebelde enfrente de todos ustedes junto a estos monstruos, ¿no? Pero me llega el casting, lo preparo, voy con Claudia, con Sandra, les gusta mucho mi casting, pero yo iba, esta es una gran anécdota, yo iba por el personaje del reportero. Y yo creo que de manera equívoca me mandaron los dos. Me mandaron el del productor y el del reportero. Okay. Entonces termino de hacer el casting del reportero y me dice, Sandra me dice, perfecto, increíble, ya está. Y dije, oye, fíjate que preparé el otro. Me dijeron que lo preparara. Lo podemos hacer. Me dice, no, está perfecto, ya, está perfecto, está increíble, está increíble. Le dije, bueno, déjame hacerlo y si pega, pues, increíble, y si no pega, pues ya lo ponemos en el making of y se cagan de la risa de mí. Y lo hice el casting tanto del reportero como del productor. Okay. Termino de hacer el personaje, el casting del productor y noto que hay un silencio no incómodo, sino que creo que gustó. Y ya, me fui y recibo una llamada como 3 días a mi celular de la parte de la oficina de Luis. Y me dicen que el señor Luis Estrada me quiere conocer. Ok, entonces hay una cita en los estudios Churubusco, voy a los estudios Churubusco y está ahí Luis Estrada con Jaime Sampietro, que es, si no lo conocen, es
todas las películas de Luis Estrada las ha hecho y las ha coescrito con Jaime San co-guionista. Pietro, su co-guionista. Y ahí estaban Luis Estrada y Jaime San Pietro. Y Luis sentado, casi, casi con una mirada cerrada, viéndome fijamente. Y me dice, yo no sé quién eres tú. Cuéntame, ¿quién eres tú? Y a partir de ese momento, pues le empecé a contar mi historia, le empecé a contar dónde había nacido. Me dice, muy bien, te quiero dar la bienvenida a esta película. Y así fue como me dio la bienvenida a La Dictadura Perfecta. Y te dijo, ¿vas a ser al productor? Me dijo que yo iba a ser el reportero. Al principio el personaje del productor lo iba a ser un personaje, un actor español. Ok. Y me dijo, si este personaje español no lo hace, eres tú el productor. Y yo dije, perfecto, no me importa ser el plato de segunda mesa en una película de Luis Estrada. O sea, de verdad, y el actor español no lo hizo, no lo pudo hacer, y fue como yo entré a ese personaje. Demián Alcázar. Es un maestro ese cuate. Yo considero que es de los mejores actores de Latinoamérica y por ende es uno de los mejores actores que tenemos en el mundo. ¿Por qué? Por cómo se conecta. Yo le dije a Damián una vez, porque después hicimos otra serie, hicimos una serie que se llama El Dandy. Yo le decía, maestro, es que actuar con usted es como hacer trampa, porque usted me ve y es como si tú te engancharas y automáticamente tú nada más te dejas ir. Es tremendo. La réplica que te da es increíble. ¿Cómo dirige el perro Estrada? Es quirúrgicamente preciso. Es quirúrgicamente... Es como si estuviera haciendo una operación a corazón abierto. Se fija en los tonos, constantemente está cambiando los textos. De repente yo, como a mí me encanta ensayar y me encanta aprendérmelo y soy así... De repente llegaba Luis en la mañana y decía, Poncho, llegó tu peor pesadilla, te voy a cambiar todo. Fuck, y había que hacerlo. Pero es tremendamente quirúrgico, es muy estricto con la gente que tiene que serlo. Conmigo fue muy estricto, porque pues yo estaba en todo el arco de la película. Entonces se podía dar el lujo de echar relajo con unos, pero conmigo estaba pegado. Y también lo entiendo, había muchas cosas que era necesario. ¿Como que te regañaba? No, ¿En de algún ninguna momento forma, estricto? de ninguna manera. Tiene un set muy tranquilo, pero conmigo siempre estuvo, conmigo y con Osvaldo, estaba pegado, porque había un lenguaje muy específico que él quería transmitir de cómo eran estos personajes de la televisora. Él tenía una idea en la cabeza de cómo eran estos personajes de la televisora y él tiene un tono muy específico, él tiene un tono, es como una sátira. Es un ácido. Pero él en su cabeza tenía este tono, este brillo, este lenguaje y el gobierno pues era... Damián ya lo tenía muy claro desde la ley de Herodes. Sí. Y fue muy interesante. Aprendí muchísimo con Polémica, Luis. cinta. Muy polémica. Digo, comparación con Televisas, digo, fue muy polémica, pero le fue Y también muy bien. entiendo por qué estuve ahí. Creo que entiendo perfectamente que no solamente por lo que yo podía aportar actoralmente, sino también había ahí un arquetipo que quería representar Luis, y yo lo asumí perfectamente y dije, ok, lo hago. Y me pareció interesante formar parte de ese proyecto. Bueno, yo no sé ustedes, pero después de Matrix yo dejé de creer en los hermanos Wachowski. A mí cinematográficamente no me gustan, pero Sense8 es una fascinación como serie. Puedo ponerla dentro de mis series favoritas. Sense8, Poncho, ¿cómo llegas a Sense8 y a trabajar con los hermanos Wachowski?
yo estaba en Colombia haciendo El Capo y recibí un casting de mi oficina para Sense8 y me dicen, manda tu casting. Pero puta, yo estaba en Colombia solo. Lo único que pude hacer es que un actor de la serie me prestara una cámara, una Handycam, pero no tenía nadie que me grabara. Entonces era una escena entre Lito, que era mi actor. pareja, y Hernando. Entonces yo dije, bueno, ¿qué carajos hago? ¿Cómo le hago para mandar este casting? Entonces me inventé como una escena, bueno, me inventé un montaje que era como si estuviéramos él y yo jugando, y yo tenía la Handycam y era como si fuera un juego De una pareja. entre él y yo de una pareja. Lo mandé como una semana después, tienes que ir a Los Ángeles a hacer el callback. Entonces yo decía, puta madre, estoy en Colombia. Fui a hablar con los productores, les dije, oigan, tengo que ir a Los Ángeles para hacer un callback para esta serie, es algo muy importante, por favor, déjenme hacerlo. Muy bien, tienes 24 horas para ir a Los Ángeles y estar en Santa Marta 24 horas después. O sea, tenía 24 horas para hacer el casting. O sea, para ir a Los Ángeles y regresar. Entonces, me metí a la computadora, empecé a revisar boletos de avión, empecé a revisar como itinerarios y afortunadamente pude encontrar una ruta que era Bogotá, Dallas, Los Ángeles, hice el casting y en ese momento regresé a LAX para hacer otra vez el trayecto Los Ángeles, Dallas, Bogotá. Llegaba a las 7 de la mañana a Bogotá y a las 9 de la mañana salía un vuelo a Santa Marta. Pero bueno, voy a Los Ángeles y ahí está Lana, ¿Están los dos? Andy Y Andy. y Carmen Cuba, que era la directora de casting. Y pues sientes pelos, ¿no? Pues bueno, Sientes yo nomás pelos, de decirlo. Pues, sientes sí. pelos. Y me fue muy bien en el casting, en el callback. ¿Qué te dijeron? Hola, mucho gusto, platicamos, ¿se puede saber? Digo, Sí, ¿vieron? Me gustó el cast. fue como muy directo todo, fue como muy directo. Me dijeron más o menos de qué iba el proyecto, de que eran 8 personas que estaban interconectadas en todo el mundo. Querían hacer una hipótesis en la cual todos dependemos de todos, todos, sin importar tu preferencia sexual, sin importar tu raza, sin importar tu nacionalidad, todos estamos unidos. Y es una hipótesis muy linda, muy bonita. Y de alguna forma fue como surreal, fue surreal. Bueno, regreso a Bogotá a las 7 de la mañana, vuelo a Santa Marta, a las 9 de la mañana estoy puntual ahí en mi llamado. Y tiempo después, como 2 semanas después, escucho, hay un silencio sepulcral. Yo dije, bueno, ya, esto ya valió madres. Ya. Y me hablan y me dicen, bueno, el personaje es tuyo. Empezamos a filmar en octubre, así que tienes tiempo para prepararte. Ellos te van a mandar llamar para que vayas a San Francisco para las lecturas, para los ensayos, Es una maquinaria que funciona, que son otros... Ligas. Pero más que ligas son otros presupuestos. Son otros presupuestos que de repente te lleven a una lectura y te vuelen a San Francisco solamente para una lectura y te regreses. Es como, en México eso es inimaginable. No, y con comida caliente, ¿no? Y con carne. Y con carne, exacto. No es atún o bolillos, ¿no? Exacto. Sí. Pero Vas en primera. Fue una experiencia increíble. Y ya cuando vinieron a filmar a México, yo tengo y se lo estaba contando a un compañero acá, y estábamos filmando sobre constituyentes. Estaba Lana, Andy y James. James es el primer asistente de dirección de Lana y de Andy. Él hizo Matrix, hizo todas las películas de Matrix como primer asistente de dirección, y él dirigió V de Venganza. Y entonces estaban los tres, y estaban en Constituyentes, en una parada de microbús. Se las acondicionaron para que ahí pudieran poner sus monitores, y ahí estaba Lana, Andy y James viendo el monitor, planeando la escena, y yo atrás diciendo, no mames, no puedo creer esto. No puedo creer estar aquí actuando con estos cuates. Y hay una similitud con todas las personas que yo realmente admiro, que es que son tremendamente humildes.
son tremendamente generosos. No, no andan pensando cosas que no sirven. Y eso, yo me quedo mucho con la humildad que tienen, con la generosidad que tienen y obviamente tienen un grado de genialidad. Y formar parte de una plataforma tan importante como es Netflix, que hace poquito, hace algunos meses ya se dio la noticia de que Netflix ya está en todo el mundo. O sea, ya solo con el que tengas internet ya puedes conectarte a Netflix. Apenas en estos Globos de Oro ya le gana a HBO en nominaciones. O sea, bueno, ya está dándose de tiros. Y Gael ahorita con la serie que hizo, la de Mozart Monster in the Jungle, pues es una serie de Amazon. Entonces, estas plataformas están revolucionando la forma de ver contenidos. Y estamos empezando a ver el futuro. Y creo que es importante subirse a esa ola y más si ustedes tienen que ver en cuestiones de contenidos, es sumamente importante. Y algo también muy, muy interesante es que los medios se están democratizando. O sea, hoy yo en día puedo sacar mi celular y puedo ver la serie que se me antoja. No tengo que esperar a que sean las 12 de la noche o las 8 de la noche para poder ver lo que yo quiero ver, en el horario que tú me estás indicando. Ahora yo puedo verlo en una tablet, en un teléfono, con mi computadora, conectar mi, no sé, Apple TV o cualquier aparato que se pueda conectar a una televisión y es tremendamente interesante lo que está sucediendo. ¿Qué tal filmar la escena de la maravillosa orgía de los personajes? Ah, sí. Todos contra todos. Ustedes lo dirán de morbo, pero dirigí primero a dos cabezas con dos hermanos, que son como igual con los Cohen. Son características muy interesantes. Sí. El montaje de una escena de estas es también muy interesante. No lo estoy diciendo como morbo, sino es una de las escenas más interesantes y bien logradas de esa serie. Sí. Viéndolo objetivamente y sin el morbo, porque ha habido mucho morbo a partir de todo eso, es un montaje muy bello. Hermoso. Es un montaje muy bello de todos estos cuerpos que se están moviendo y que es como esta maraña de placer. Sí. Y eso lo hicieron en Berlín, lo hicieron en Ciudad de México y o sea, también tener en la cabeza el filmar en Berlín y decir, ok, la taza la dejé aquí y luego voy a cortar y en Ciudad de México lo voy a filmar con la taza que está acá porque estoy de este lado. Entonces tienes que tener una película muy clara o una historia muy clara, no solamente en términos de lo que quieres contar, sino en términos de cómo lo quieres contar. ¿Con qué emplazamientos? No saltarte el pinche eje, que ya será su pesadilla. Es brutal. ¿Cuándo viste la serie? ¿Qué tal? Me gustó. ¿Segunda temporada? Sí. Segunda temporada empezamos a filmar en abril en Ciudad de México. Y ellos ya empezaron a filmar. Sí. Tuvimos una lectura en Alemania el 28 de diciembre. Tuvimos la primera lectura del primer capítulo de la segunda temporada y la idea es empezar a filmar en abril, aquí en Ciudad de México. ¿Qué tal es reencontrarte con tus compañeritos de la escuela, no? Es muy raro. Nunca había hecho una serie que tuviera una segunda temporada. Entonces, de repente verlos a todos es como, hey, how you doing? Again. Luego te avientas lo que es la parte del Dandy, coproducción con Televisa. Dandy, ¿no? ¿Quién es Daniel? Y es otra serie de narcos que, bueno, ahorita... Sí, más allá es una historia que está inspirada en una película. Donnie Brasco. Que se llama Donnie Brasco. Y Damián Alcázar hace el personaje que Al Pacino hace a Lefty y aquí Damián Alcázar hace al Chueco. Y yo hago el personaje que hizo Johnny Depp en su momento que en México le pusieron José Montaño. Y su alter ego, que es el Daniel Bracho, es el Dandy, es un policía infiltrado que se mete en las bandas del crimen organizado, en los barrios más bravos de la Ciudad de México para sacar información. En pocas palabras es un soplón. Pocas palabras. Urban Cowboy. Urban Cowboy fue un piloto que hice para Fox hace no mucho en Austin, inspirado en la película de John Travolta. Y estamos viendo a ver qué pasa. Ok, para dejarte con todos ellos que ya se mueren de ganas. Joder.
Vámonos con las preguntas finales. ¿Tu mayor vicio? Mi mayor vicio, Ahora sí. mi mayor vicio. Las películas. Me gustan mucho las películas. Me gusta comprar películas, comprar los DVDs. ¿Ah, sí? Sí, 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 hasta la fecha. ¿Eres de los que tienen Star Wars en beta, VHS, Blu-ray, así? Y en el ahorita? iPhone. ¿Qué es México para ti? México es un país tremendamente rico, que tiene una cultura tremendamente rica, que tiene gente que somos tremendos anfitriones, creo que somos los mejores anfitriones del mundo, y por ende somos una cultura que está en nosotros el ser dadores natos, pero desafortunadamente la guía que tenemos arriba es un poco complicado y estamos viviendo momentos muy difíciles, muy difíciles por unos cuantos que están allá arriba y que se están tratando de pasar de lanzas con nosotros. ¿Quién es tu actor favorito? Daniel Day-Lewis. Si pudieras vivir en cualquier época, ¿cuál sería? Yo creo que en los años 40. ¿Por? Me llama mucho la atención, y no es que quiera estar en la guerra, no es que quiera estar en la guerra, pero me parece muy interesante todo este fenómeno de la Segunda Guerra Mundial. Ojo, no estoy diciendo que quiera participar en la Segunda Guerra Mundial, pero por lo menos estar en México y ver todo lo que se hablaba en esa época. Pues te toca la época del cine de oro. Sí, también, pero me llama mucho la atención y me seduce mucho el qué se decía, qué se hablaba, cómo la gente vivía, ver en algún momento la bandera, La suástica. la suástica se ondeaba aquí en la Ciudad de México, en los hoteles más importantes. Entonces, como ver eso me parece como interesante. Digo, ojo, no estoy diciendo que me guste la suástica. No quiero que se malinterprete, pero me interesa, me gusta mucho esa época, me parece interesante. ¿Qué te gusta más, pero te da más pena decirlo? Tu placer culposo. Mi placer culposo, que de chiquito le iba a las Chivas. ¿Qué te hace llorar? Me hace llorar pensar que mi familia pueda, o sea, imaginar a mi familia sufriendo, imaginar a mis seres queridos sufriendo, y a veces ver imágenes de personas que no le están pasando tan bien y ponerles cara y pensar que son mis seres queridos, eso me afecta. ¿Cuál es tu grosería favorita? Hijo de puta. Ok. Si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿con quién sería? Con mi abuela. ¿Por? Con mi abuela. Tenía muchas historias. Ella era de Nochistlán, Zacatecas. Y me acuerdo que nos sentaba a los nietos y nos contaba historias de los cristeros, de cuando de repente llegaban los cristeros a la casa para llevarse a sus hermanas y cómo los escondían abajo como en estos sótanos que tenían. Y a veces uno se da cuenta de cómo no valoraste el haber podido escucharlos un poquito más. Si tuvieras que escribir tu epitafio en este momento, ¿qué dirías? Y soy rebelde. Alfonso, salud. Hola, soy Daniela de Hola, Daniela. Comunicación y Producción de Medios. Y mi pregunta es, si para ti grabar siendo heterosexual, las escenas con otro hombre fue difícil o, no sé, extraño. Fue muy nuevo. Pero cuando tienes una historia y cuando tienes un background y cuando tienes una historia que está sosteniendo esa escena específicamente, pues de alguna forma no lo ves con morbo en ese momento.
No, y creo que se vio con mucho respeto, se hizo con los directores y todo el equipo creativo lo tratamos de hacer con mucho respeto, pero de que fue nuevo, fue nuevo. Ok, gracias, A estuvo ti, increíble. gracias. Hola Poncho, soy Lorena. Hola, Mucho Lorena. gusto. ¿Cómo estás? Estudio teatro y bueno, tengo una pregunta aquí de algunas compañeras que estudiamos teatro también. Hablabas hace rato sobre cómo tu manager te dijo que tomaras la decisión de hacer carrera o hacer dinero. ¿Hacer carrera o chambear? Ajá. ¿Qué Bueno, más o podría menos ser podría. algo similar? Vino Fabiola Peña y tuvimos la oportunidad de platicar con ella y nos Claro, comentaba esto ella es mismo. mi manager. Ella es mi Sí, manager. lo que yo quisiera preguntar es más o menos cómo sabes qué momento es en el que tienes que, bueno, puedes aceptar esa decisión, porque normalmente aceptar proyectos siempre te va nutriendo y te va enseñando muchísimo más, ¿no? No sabes si decir, no, no voy a aceptar esto porque no sé si voy a crecer o no. Y también otra pregunta más o menos es, ¿qué cambio, o más bien, estás satisfecho con haber dicho ya voy a tener un manager o podrías como que hacer ese cambio de yo solito puedo? ¿Qué te conviene más? Como, ¿qué nos recomendarías más o menos con tu experiencia? Con respecto a lo del manager, creo que no hay mejor cosa que hacer un trabajo en equipo. Cuando trabajas en equipo, todo es mucho más fácil y todo es mucho más sencillo y te puedes apoyar y puedes tener el feedback y puedes tener la retroalimentación de otras personas, y eso por un lado. De que lo puedes hacer solo, pero yo elijo mm, tener un equipo de trabajo y hacerlo de esa forma. Creo que los alcances que puedes tener son mucho mayores. Obviamente tienes que confiar en la persona, tienes que la persona también confíe en ti, y a mí me ha funcionado muy bien. Y yo con Fabiola estoy tremendamente agradecido por el camino y por las decisiones que hemos tomado. Y han sido de repente momentos no tan fáciles. El de repente frenar un camión y decir, bueno, voy a parar y voy a reestructurarme y voy a tomar este camino, y eso implica nuevas decisiones, y eso implica nuevos proyectos, y eso implica comprometerte y aprender otro tipo de cosas. Es importante. Ahora, ¿tu otra pregunta cuál era? ¿O ya lo respondí todo? No, no, bueno, o sea, sí. Pero bueno, con lo que estás comentando ahorita. De los proyectos, de qué forma, si escojo uno. Siempre vas a aprender de cualquier proyecto, siempre. La situación aquí es también algo que si te mueve o no te mueve. Es algo muy subjetivo, de repente. Pero también tienes que ver muchas otras posibilidades, ¿no? Que son la historia, si te gusta la historia, si te gusta el personaje, si pasa algo en la historia, porque te puede gustar la historia, pero si al personaje no le pasa nada, pues también tienes que valorar ese tipo de cosas. ¿Y cómo manejas eso si de repente tu equipo de trabajo no está de acuerdo con lo que tú estás pensando y tú dices, no, yo quiero esto? O... Ellos lo respetan y también respetan mucho, ellos pueden dar su punto de vista, pero respetan mucho lo que yo quiero hacer. Te voy a poner un ejemplo. Terminé una película en julio en España, y yo a huevo quería irme a hacer una cosa de Copa América en Chile. Y yo a huevo quería ir a la Copa América porque me gusta el fútbol. Y me decían, Poncho, es que acá está la chamba. Y yo, pero yo quiero ir a hacer una cosa de Copa América. Y me dijo, ok, vete. Y me respetaron y me respetan mucho. Respetan mucho también mis decisiones, y yo también respeto mucho sus puntos de vista. Por favor, no te retires de esta carrera y no te vayas a aviones. Por favor, gracias. A ti, gracias. Hola, mi nombre es Yosimar Matus, soy de comunicación, producción audiovisual, y tengo una pregunta que como que me intriga. Ahorita que dijiste sobre lo absurdo de la ciencia, ¿hay algún dato, alguna teoría que tú aprendiste y dijiste, oh, qué cool, y lo quisiste como que replicar solo por curiosidad y no te saliera así como esperabas? O sea,
y tratar de recrear lo que vi. Yo sé que en el programa no dices, mames. no, bueno, no hay que hacerlo, pero... No. Por ejemplo, la ley de la inflamabilidad, eso yo sabía que le ponías gasolina y se prende. Ajá. Pero ¿por qué se prende tan rápido? Yo no sabía que o bueno, después que lo vi dije, claro, tiene todo el sentido del mundo. Cuando le pones, había un capítulo de gente que estaba quemando su basura en su patio. Entonces le ponían gasolina a la basura y de repente no se explicaban por qué esa madre volaba más. Y entendí lo de la ley de la inflamabilidad, que es, tú pones la gasolina, pero la gasolina en el momento que se sale o que la sacas del contenedor se está evaporando. Entonces, en el momento que la prendas, no solamente se prende la basura, sino se empieza a prender partículas en el ambiente. Por eso a veces se ve tan grande. Okay. Yo eso alguna vez lo hice con mis compañeros en la prepa. pero lo que hacíamos era... comprábamos estos botes de... Qué pendejos éramos. Comprábamos estos botes para limpiar las computadoras de aire comprimido. Sí, bien. Entonces, mi amigo tenía una casa donde había un jardín, entonces todos nos íbamos a su cuarto, que estaba en un segundo piso, y con un rifle de diábolos, bueno, primero esta madre de aire comprimido lo llenábamos de papel, lo prendíamos. Entonces uno salía corriendo y los que estábamos en el segundo piso le tirábamos con el rifle y se hacía como un hongo. Me acuerdo que una vez compramos casi como 20 y estuvimos mucho tiempo. Son cosas de ociosos de preparatoria. Hola, soy Roxana. Hola, Roxana. Estudio teatro en 8º, 9º semestre, no sé. Y tenía 2 preguntas. Una es muy boba, tal vez, pero es que Lorax es de mis películas favoritas. Entonces quería preguntarte como la experiencia que tuviste, porque a mí me interesaría dedicarme a esto del doblaje. Y la otra es como, aquí hay varios de la carrera esparcidos por... Hola, sí, ok. Entonces, como que nos dieras así tu neta más neta del consejo que tú crees que, para empezar, porque unos ya vamos de salida, sería como, ok, yo te digo esto y creo que te funcionaría como artista para allá afuera, ¿no? Porque yo le digo el mundo real. Aquí nos tratan a veces muy bonito y no nos ponen en práctica esto de, oye, castea bien, oye, tienes que llegar de esta forma, tienes que vestirte de esta forma. ¿Sabes? Como que un consejo que tú digas aquí desde la entraña, haz esto, la neta. Pero a ver. ¿Cómo fue con el Lorax? Pues fue la segunda vez que hice doblaje, así que cada vez que yo piso el estudio de doblaje es como otra vez, empezar de cero. Hay gente que se dedica de tiempo completo a hacer doblaje y yo me apoyé en ellos. Y si no hubiera sido por ellos, pues yo no hubiera podido realizar esto, porque hay que estar muy pendientes de muchas cosas. Obviamente el material que te llega está en inglés y la boquita, ahora sí que la boquita del monito se está moviendo en base al inglés. Entonces tienes que adaptar el idioma español a ese movimiento. Entonces tienes que cuadrar muy bien las vocales y son cosas que yo tengo una idea muy general y no soy un experto. Vuelvo a repetirlo, hay grandes maestros que se dedican a eso y si te interesa, creo que hay lugares donde puedes perfeccionar eso. Por otro lado, yo no sé si de repente a ti te ha pasado que dices, no lo voy a hacer, porque no. Justamente cuando tienes ese pensamiento que dices, no creo que hazlo. Okay. Porque cuando a veces uno se pone esas limitantes son las que no te permiten seguir avanzando. Entonces, cuando a veces estés así y digas, quiero hacer esto, pero no, hazlo. Muchas gracias. Hola, Poncho. Hola. Soy Jimena y estudio teatro. Y quería preguntarte en Sense8, ¿cuál fue tu experiencia de trabajar con actores de todo el mundo? ¿Cómo fue el intercambio cultural y social y todo? Si aprendiste algo de ellos o ellos de ti, ¿y cuál es tu personaje favorito de la serie? ¿De la serie?
es muy interesante darte cuenta que ellos están viajando por todo el mundo y de repente estuvieron en Kenia, luego estuvieron en la India, luego estuvieron en Corea y de repente están en una fonda en México filmando contigo. Y es muy interesante porque ellos tienen una visión muy completa de la serie y más bien yo creo que yo les he aprendido mucho a ellos, yo les aprendí mucho a ellos porque a pesar de estarse moviendo por todo el mundo y de repente traer el jet lag a todo lo que da, tenían la escena pulida y la tenían perfecta. Entonces, ¿qué excusa tienes tú en el set? O sea, tienes que llegar al 1000%. Y fue una experiencia muy enriquecedora. Y enriquecedora para todos, porque era increíble tener a un inglés, a un norteamericano, a un español, a un mexicano, interactuando y de repente saber que ya todo el mundo al día siguiente se va a ir a su casa. Eso fue muy, muy interesante. Y poder mostrarles un poco de México. Yo me acuerdo que a Max, al alemán, nos lo llevamos a bailar salsa. y le echó muchas ganas. Y eso. ¿Y cuál era tu otra pregunta, perdón? ¿Tu personaje favorito? ¿Mi personaje favorito? No puedo responder eso. No, ninguno. Okay. No, pero te puedo decir que los 8 complementan muy bien toda la historia. Muchas gracias. Creo que están muy bien balanceados los personajes. Okay. Gracias. Hola Pancho, me llamo Estefanía. Mi pregunta es que de todo lo que has vivido y todo lo que has grabado y lo que has hecho, ¿cuál ha sido como lo más padre, así, tu experiencia más padre hasta ahorita? Que digas, esto es lo que realmente valió la pena, lo que me enorgullece un buen y que me gustaría volver a repetir. Yo creo que todos los proyectos que he hecho me han gustado. Hay cosas que de repente puedes a la distancia ver y decir, híjole, esto lo pude haber hecho de esta forma. Pero gracias a eso, pues, soy esto que está aquí, ¿no? Y yo creo que yo no modificaría absolutamente ningún proyecto que he realizado. Probablemente en el proyecto igual yo hubiera hecho cosas diferentes en el proyecto. Y uno que otro de repente me lo hubiera saltado. Pero cosas mínimas. De todos aprendes. Pero de todos aprendes algo. Sí. No necesariamente en la parte actoral, pero puedes aprender algo en la parte de cómo comunicarte con el equipo de trabajo, cómo comunicarte con el foco. Por ejemplo, algo que yo aprendí, se lo aprendí a una actriz hace poco. Es una gran actriz española que se llama Elvira Mínguez. Y me dijo, mira, yo cuando estoy en escena, yo no veo tanto al director, yo me fijo en el foquista y en el del audio. Si el del audio me dice que está bien y si el foco me dice que está bien, yo estoy tranquila. Ojo, no quiere decir que lo que te esté diciendo el director no sea lo correcto, pero son como elementos que ahora digo, claro, si estás en foco, existes. Si no estás en foco, no existes. Entonces son como elementos que vas incorporando y que vas retroalimentando y hace que al equipo de trabajo le hagas el trabajo mucho más fácil y te haces el trabajo más fácil a ti. Espero haber contestado. No sé si me fui por otro lado. No, sí, perfecto. Pero es eso. Si estás en foco, existes. Si te escuchas, existes. Si no te escuchas, pues... Y no estás en foco, pues no existes y no te van a poder editar y no vas a poder existir en la pantalla. Gracias. A ti, gracias. Pocho Herrera Juárez. Master. Muy bien. Muchas gracias.